Hablando de la última unidad de la etapa de la implementación. Entonces, dentro de todos los flujos de trabajo que estábamos ya revisando dentro del documento, lo que falta es completar la última característica dentro de cada uno de los flujos de trabajo que viene a ser la etapa de la implementación. Después de haber realizado la parte de captura de requisitos, donde hemos podido visualizar cada uno de los trabajos que se tiene, ¿no? Para poder realizar los artefactos que corresponden. Luego, el flujo de trabajo del análisis con sus 4 actividades que también tienen mucho que ver con la etapa de requisito porque entrega toda la información. Para poder hacer el análisis de arquitectura, por ejemplo, tenemos que saber cuántos casos de uso prácticamente han realizado o se ha trabajado dentro de lo que fue captura de requisito. Toda la información que se va capturando sirve para visualizar en distintos escenarios de flujo de trabajo y fase. Lo mismo cuando hemos visualizado el diseño, hemos visto en varias etapas y luego estamos aquí en lo último ya que es la implementación. Lo primero que siempre visualizamos es su flujo de trabajo con sus tareas. Entonces visualizamos cuáles son las tareas que se tienen. Podemos ver acá este diagrama de actividad, donde en primera instancia vemos el rol del arquitecto. Entonces aquí dice implementación de la arquitectura. Entonces lo que estará aquí pendiente, aquí lo que me van a hacer es un diagrama de componente, ¿ya? De componente del sistema. Luego me harán en otro diagrama de componente, ¿ya? De componente del subsistema o paquete, ¿ya? Del subsistema o paquete. Entonces, esto es lo que estaría faltando en su trabajo, ¿ya? Para que podamos ir identificándolo. Y esto de acá. Eso es lo pendiente, jóvenes, entonces. Pues aquí nosotros podemos visualizar de que cada una de estas características es lo que se debería trabajar acá. Fíjense, una vez que ustedes han identificado el primer artefacto, el diagrama de componente del sistema, debemos evidenciar en primera instancia a través de los diferentes paquetes que se ha venido trabajando desde análisis de arquitectura, diseño de arquitectura, ahora implementación de arquitectura. Entonces debemos extraer todos los paquetes que se tienen, ¿ya? En el sector de la arquitectura y luego colocar los componentes, como en este caso viene a ser el componente principal de navegación que ustedes tienen, los componentes de librería que están utilizando dentro de lo que van integrando en todo caso para que pueda navegar libremente la aplicación. Han utilizado el sector de la base de datos. Aquí es necesario colocarlo en un componente desde el motor de la base de datos. Si ustedes están utilizando, por decir, ese MySQL o SQL Server o tal vez Postgres, colocar y también colocar las características en la cual ustedes tienen ya el nombre de su base de datos, el archivo, que eso va a ser un componente, ¿no? El nombre de la base de datos. Por ejemplo, yo digo, esto se llama B de contabilidad. Entonces, ese viene a ser un componente. Entonces, todo eso se va relacionándolo, pero también lo que aquí habría que especificar en otro paquete, también van a ser los reportes, en la cual estará representada cada una de estas características. Luego ustedes
de acuerdo a cuántos paquetes tienen, si tienen 4, tienen 5, harán un diagrama de componente por cada uno de los paquetes. Eso es lo que vamos a desarrollar aquí. Si ustedes visualizan la tabla de contenido que fue visualizada en una anterior clase, lo pendiente estaba en primera instancia estos artefactos. Luego decimos integrador del sistema, es donde se debe ir integrando todas las características. Implementar la clase es lo que ustedes prácticamente realizan ya, ¿no? En la parte ya del código, donde se hace el ámbito del desarrollo. Entonces se va trabajando de forma individual con cada uno de la implementación del caso de uso, donde decimos implementar la clase. Yo tengo una clase interfaz, hora de diseñar el formulario, yo tengo una clase control, hora de poder realizar el código, ¿no? Con los controladores, implementando cada clase y todos los métodos que deban incluir. Implementar clase, miro en la base de datos la clase entidad, que a la altura del motor de la base de datos ya hablamos de las tablas. Entonces vendrían a ser las tablas en las cuales se empiezan a visualizar, se empiezan a implementar. Una vez implementado, ustedes empiezan a probar, por eso dice prueba de unidad, y se va verificando todas las características que hay para que pueda ser trabajado y desarrollado dentro de lo que es la funcionalidad. Entonces, todo esto ustedes lo encuentran en el libro, ¿no es cierto? En el libro de UML. Entonces, cada funcionalidad, cada una de las actividades, ustedes lo van prácticamente trabajándola, la van visualizando qué es lo que hay. Entonces aquí, tal como hemos resumido, por ejemplo, qué significa integrar el sistema, donde ustedes desarrollan, donde ustedes hacen el código, donde ya tienen varios mini proyectos, donde se van viendo las distintas versiones que tiene el software, va de manera iterativa e incremental. Mientras más van avanzando los casos de uso, esto se va incrementando, se van describiendo un conjunto de iteraciones, ¿no es cierto? Pero lo que podemos ver es que dentro del desarrollo de una iteración se debe ver la funcionalidad de la programación o del código, la construcción en la cual se va trabajando, de tal manera de que sabemos en qué paquete o cuál caso de uso se van visualizando, ¿no es cierto? Y finalmente, la etapa de las pruebas, ¿no? La etapa de las pruebas, donde se van desarrollando prácticamente el procedimiento que ustedes están haciendo. Ustedes lo están haciendo directamente con la información que corresponde. Y el último flujo de trabajo de prueba, vemos al ingeniero de prueba como el primer rol, donde se hace la planificación, el diseño y la evaluación de las pruebas. Esto ustedes lo van haciendo por cada caso de uso. Prueba de caso de uso, dicen ustedes, y lo van identificando si realmente va cumpliendo el tipo de información que debería entregar cada uno de los casos de uso cuando ustedes lo miran, ¿no? Es como cuando ustedes dicen, ahora estoy haciendo una venta, ¿cómo saben si eso está correcto? Porque ustedes pueden acceder sin problema hacia el producto, pueden saber si el producto tiene cantidad para la venta o si ya está agotado, esa información la manejan. Cuando ustedes van hacia la consulta que hace un cliente, sabemos quién es el cliente. ¿Por qué? Porque ahí lo estamos identificando. Entonces vamos realizando la prueba si lo hace o no. Por eso dice implementar prueba. Nosotros trabajamos con la caja blanca que se denomina o caja negra. Son dos. En síntesis, la caja negra son lo que ustedes lo están trabajando, en todo caso, porque tiene una entrada, tiene las condiciones que debe cumplir, tienen el procedimiento que debe seguir y finalmente le entrega el resultado que ustedes deberían trabajar bajo esa característica. Entonces, estas son algunas partes, ¿no?
donde nos encontramos, aquí nos encontramos. Estamos en la parte de elaboración y construcción y estamos en lo último, fíjense, y estamos por acá. Estamos con los últimos casos de uso, con los ajustes de algunos casos de uso aquí en el sector del código de lo que es la implementación, para que esto pueda ser trabajado bajo ese escenario, ¿no? Entonces, trabajando sobre eso, ya tenemos completado lo que alguna vez lo hemos mirado para poder visualizar. Entonces, estamos trabajando aquí en estos dos últimos, en la parte de lo que es la implementación y de lo que es el sector de las pruebas, ¿ya? Entonces, de esa manera, nosotros podemos visualizarlo y podemos trabajar dentro del contexto en el cual empezamos a visualizar. Bien, jóvenes, entonces una vez que ya hemos visto la directriz desde el paradigma del ciclo de vida del proceso unificado de desarrollo de software y viendo de que debemos recurrir a lo que en síntesis es UML, entonces lo primero que tienen que saber es cuál es la funcionalidad o qué definición tiene el diagrama de componente. Entonces esta vez buscar la información del diagrama de componente. Aquí de forma breve lo que dice es de que su objetivo es poder modelar el sistema o subsistema. ¿Están viendo? Entonces el sistema o los paquetes o subsistemas que se implementará tal como se lo evidencia o se lo visualiza. Pero para poder utilizar el diagrama de componente, lo primero que ustedes tienen que saber quiénes son sus elementos y quiénes son sus relaciones. No nos olvidemos que un diagrama es igual a elemento más relaciones. Entonces, cualquier diagrama de UML, lo primero que debo conocer quiénes son sus elementos y cuáles son los tipos de relaciones que utiliza ese diagrama. Entonces, aquí ustedes pueden apreciar en primera instancia cuáles son los elementos del diagrama de componente. Entonces, normalmente dentro de un diagrama de componente que pertenece a los aspectos estáticos, ¿ya? Es decir, son estructuras estáticas que prácticamente representan a este aspecto. El primer elemento a identificar son los componentes. ¿Cuáles son los componentes? Entonces, lo primero que tengo que saber es que un componente es una pieza física. Como pieza física, yo puedo ver el código fuente, el código objeto, el formulario, la tabla, los archivos binarios, la librería, todo lo que yo tenga que referenciar o que he utilizado en la parte de lo que en síntesis vendría a ser la parte fundamental de lo que es el diagrama de componente, está acá. Entonces acá visualizamos. Es importante ver la interfase que se va a tener y el tipo de relación que debe tener. Entonces, alguna de estas relaciones, para que yo pueda relacionar e integrar cada uno de estos componentes, vamos a poder utilizar la relación de dependencia, la relación de generalización, la relación de la asociación y realización, ¿no? Esos son los tipos de relaciones. Y también otro de los elementos muy importantes aquí en el diagrama de componente vienen a ser los paquetes. ¿Por qué? Porque pasa de que en análisis de arquitectura lo primero que han hecho es identificar quiénes son sus paquetes o quiénes son los subsistemas que formarán parte de lo que en síntesis sería la dimensión o la relación en la cual los casos de uso están organizados dentro de cada paquete para trabajar sin ningún tipo de dificultad. Bien, entonces, lo primero que hacemos es, como le estaba mencionando,
¿cuál es la definición de un componente? Entonces, un componente es una parte física de un sistema, como ven ustedes acá, que puede ser un módulo, un paquete, un subsistema, un modelo, como quieran llamarle. La base de datos, los programas, el código fuente, si es que fuera ejecutable, el lenguaje de programación ejecutable, el de ustedes es el de navegación, a través de los distintos links es donde se va viendo la respectiva funcionalidad. Entonces, de tal manera de que a los componentes se lo puede materializar en cada clase que se tenga que identificar, porque en primera instancia lo que podemos ver es una abstracción con toda la información o el ocultamiento de información que se tiene en cada uno de estos componentes. Entonces, es así que un diagrama de componente representa, fíjense, a un aspecto físico, como se comentó, de que es parte de lo que se denomina parte estática de la representación del sistema, donde podemos ver, fíjense, diferente representación. Se tenía UML 1.x, se utilizaba este componente es muy visualizado y utilizado porque se ha utilizado en todas las versiones 1.x de UML, o también así, únicamente coloco un cuadradito, aquí coloco el nombre del componente, pero lo que sí en este tipo de representación, lo que no tienen que olvidarse es este estereotipo. Si hago yo un cuadradito, coloco este estereotipo donde diga de que este es un componente. Porque si yo no pongo este estereotipo aquí en la parte superior del cuadro, no podríamos saber a qué tipo de pieza, de funcionalidad o artefacto corresponde. Pero fíjense, jóvenes, todas las herramientas case, donde ustedes hacen los modelos, a partir de UML2, que es el que estamos utilizando, cada componente viene representado así. Fíjense, cuando ustedes toman, por decir, Rational Rose, UML Studio, Architect Enterprise o cualquier otro tipo de case, entonces utilizan este. Entonces, yo puedo visualizar o podemos evidenciar de que en la esquinita superior, fíjense, superior derecho, veo prácticamente el símbolo o si quieren el elemento, porque es un elemento, el elemento del diagrama de componente, miren, como yo sé que tengo un componente porque lo veo en vez de colocar este de aquí. Miren, aquí dice componente, pero no tiene este de acá. Entonces, en vez de colocar esto, coloco esto. Este es el que utiliza, este es el que va usando, o ese es el que ustedes lo van a usar, no, ese es el que está vigente, está dentro del Architect, o el componente que ustedes utilicen es este, ¿ya? Entonces, siguiendo con la característica, yo en cada uno de esos componentes puedo ver igualito como está en el diagrama de clase, ¿no? Donde cada clase tiene su nombre, su atributo y sus métodos. Igual aquí yo puedo darle un nombre, puedo decir cuáles son las características de funcionalidades que tiene. Entonces puedo aquí seguir describiendo bajo esa característica, ¿no? Para poder verlo. Entonces los componentes se pueden agrupar en un paquete. Yo puedo agrupar en un paquete, este es mi paquete, miren, fíjense. Entonces dentro de este paquete yo puedo referenciar quiénes serán mis componentes. Yo lo puedo ver acá. De tal manera de que nosotros podamos ver en algunas situaciones el grado de dependencia que tienen cada uno de los componentes. Entonces, lo que se va utilizando o se lo va evidenciando a modo de vista es la dependencia como una generalización, como una asociación, como una agregación o como una realización.
Ya saben que cuando es generalización es cuando ustedes pueden ver la herencia, ¿no? Donde ven de la parte general hacia la especialización. La asociación son cuando dos componentes están relacionados, ya, en realidad este y este, están relacionados y cumplen cierto grado de funcionalidad para que pueda trabajar sin conflicto. Luego también de repente podría haber estos dos últimos, que también son la parte de las relaciones, la parte de agregación, la parte de realización, para poder verlo. Pero en cada uno de estos componentes, yo necesito manejar los estereotipos, si se denominan, ¿no? En un componente yo puedo colocar estereotipo. En UML, que es el modelo que estamos utilizando junto al paradigma del proceso unificado de desarrollo de software, entonces nosotros podemos ver, fíjense, estos componentes. Si el software que ustedes están desarrollando permite de que se ejecute, tendrá esto. Pero en nuestro caso no tenemos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque son navegaciones, todos son con link, todo es navegación en la web. Entonces no lo tenemos. La librería o la biblioteca, sí, eso sí podemos citar. Lo que está dentro de la base de datos. Bueno, en la base de datos ya lo que tengo son las tablitas, ¿no? Entonces esas tablitas se identifican en este componente. Luego tenemos los archivos y luego tenemos los documentos. Entonces, todos estos son estereotipos para poder conocerlo. Ahora, aquí en las interfaces, ya en las interfaces, cuando ustedes lo estén relacionando, por ejemplo, yo tengo el componente B y tengo el componente A. Estoy utilizando un grado de relación donde a través de este componente que ustedes visualizan, fíjense un redondito y una media luna, ¿no? Que está ahí al lado. Eso implica de que el componente B incluye lo que trabaja el componente A, o lo veo a través del grado de dependencia, si quieren. Y si lo veo al revés, del componente A hacia el componente B, eso cuando no depende la funcionalidad que se espera, eso lo podemos ver mejor aquí. Miren. Entonces, estas interfaces que representan dentro de cada una de estas formas, cuando veo un simple redondito, digo un componente provee una interfaz. Entonces, estoy utilizando esta representación, pero cuando yo tengo este tipo de acceso, digo un componente utiliza una interfaz. Entonces, si yo vuelvo a mirar nuevamente aquí, el componente A, en este caso, utiliza lo que tiene el componente B. El componente B está relacionado con el componente A, pero no utiliza el recurso que tiene el componente A. Entonces, son notaciones que deben manejarla. O también, si lo vemos un poquito más explorando a nivel de lo que se puede evidenciar, yo puedo ver, miren aquí, incluso la forma icónica, como se lo va visualizando. Por ejemplo, puedo ver la extensión. Fíjense, cada componente, en síntesis, lo que quiero que vean es que cada componente que ustedes van a tener el nombre de cada componente, punto extensión. Extensión, ¿ya? Entonces, esa extensión que ustedes lo van a colocar, ya, y nomás lo vamos a dejar cortito. Esta extensión que ustedes van a colocar, por ejemplo, pertenece al lenguaje que ustedes están haciendo, entonces punto PHP, digamos, ¿no? O el punto de lo que ustedes están utilizando, ¿no? El formulario, por ejemplo, ¿qué tipo de extensión devuelve su formulario? Su código fuente, ¿qué tipo de extensión devuelve? Las tablitas, ¿qué extensión tienen? Tabla, punto, ¿qué? ¿Tienen alguna extensión? Cuando ustedes lo miran, van a poder ver en la parte del motor de la base de datos
lo que le está devolviendo. Entonces eso es importante reconocerlo, porque seguro que a la hora de relacionarlo ustedes tienen que verlo. Y finalmente, si lo veo de una forma mucho más expandida, cada componente puedo ver yo su nombre, sus atributos y sus métodos en el cual están trabajando. ¿Ya? Entonces así lo visualizamos y podemos prácticamente referenciar cada uno de ellos. Entonces podemos utilizar también este tipo de asociación, ¿no? Donde podemos ver el grado de dependencia en la cual se van viendo. Algunos diagramas de componente donde vamos identificándolo, como le decía. Por ejemplo, yo digo, este de aquí es un almacenamiento de productos deportivos, donde yo voy a tener la aplicación aquí del almacén del deporte y aquí una aplicación de ventas del deporte. ¿Cómo yo lo puedo evidenciar? Hemos tenido varias características para poder ver. Este de aquí es la ruta de conexión. Tengo una librería de .bas, entonces reconozco de que esto pertenece a lo que es la parte de .NET. .NET tiene un lenguaje de programación que se llama Visual Basic. Entonces, si yo digo .bas, entonces pertenece a ese. Si yo veo .php, es porque pertenece a ese lenguaje de programación. Dependiendo, ¿no? Si yo veo .java, es porque sé de que el lenguaje que están usando es Java. Entonces, eso describe, ¿no? Describe bien para poder verlo. Si esto fuera de repente un formulario, este de aquí un formulario, si mi extensión de mi formulario es .frm, entonces ya yo puedo ver aquí. Eso es lo que estábamos hablando un poquito aquí. Aquí cuando le puse el nombre .extensión, la extensión, aquí ya lo podemos ver. Miren, si fuera un formulario, pongo la extensión que me genera la aplicación, lenguaje. Luego tengo la conexión que voy a tener, entonces, que se llama la conexión en la cual ustedes van trabajando. Luego tenemos el área de los accesos hacia la base de datos. Entonces aquí podemos evidenciar justamente ese acceso para que se pueda trabajar dentro de lo que vendría a ser el aspecto de la base de datos. Entonces, hay un sector, ¿no? Hay un sector donde estamos mirándolo y estamos integrando, estamos colocando incluso desde el punto de la aplicación de ventas del deporte, como está aquí, las interfaces en las cuales se van relacionando, las librerías que se utilizan para que funcione sin ninguna dificultad, es decir, se puede evidenciar prácticamente lo que se va a poder trabajar. Entonces aquí ustedes pueden ir viendo alguna recomendación para poder realizar los pasos para elaborar un diagrama de componente. Entonces, algunas recomendaciones son de que los diagramas de componente debemos tener hecho el diagrama de clase. Entonces, yo no puedo hacer un diagrama de componente sin antes no conozco mi diagrama de clase. Eso ustedes lo conocen, se puede decir muy minucioso. Ese diagrama de clase que solicita acá, ustedes lo tienen muy bien familiarizado, porque dentro de su diagrama de clase ustedes no solamente se ha quedado en diagrama de clase, han hecho su proceso de mapeo. En caso de que hubiesen utilizado la normalización, de hecho ya fue dado en el motor de la base de datos. Entonces, fíjense, todas esas características sabemos que es lo que tiene. Se debe identificar todas las clases que participan en el sistema o subsistema a desarrollar. Entonces, ese es otro paso, otra recomendación para que yo pueda identificarlo y poder diseñarlo sin dificultad. Una vez identificadas las clases, se procede a identificar sus métodos, o sea, todo lo que ustedes están implementando en el área del código ya, ¿no? Entonces, estos métodos pasarán a ser módulos con líneas de código independientes. Estos módulos, modelos o
lo que se representa como un componente serán prácticamente lo que tiene todo el diagrama. Entonces, estos componentes se relacionan y pueden visualizar a través de su interfaz. Entonces, podemos ver aquí por qué utilizar un diagrama de componentes. Porque nos permite ver el modelo de un sistema o subsistema. Ese es su objetivo, su propósito. Permite especificar un componente con interfaces bien definidas. Entonces, yo tengo el componente B que no utiliza las características del componente A, pero el componente A utiliza algunos recursos que tiene el componente B. Eso es lo que quiere decir. Entonces, de esa manera yo un componente puedo verlo así, lo puedo ver así, o tal vez lo puedo ver en este grado, ¿no? Lo hemos explicado para que lo puedan evidenciar. Entonces, dentro de un diagrama de componente, ¿cuáles serán los elementos que vamos a utilizar? Todos estos elementos que ustedes visualizan en este momento, todos estos artefactos lo conocen. Tal vez algunos grupos no lo completaron, no lo visualizaron bien, ¿no es cierto? Pero es oportunidad de poder ahora desarrollarlo completamente, porque esto es lo que me tienen que ir identificando. Luego, si ustedes quieren, al igual como varios grupos han utilizado este nodo, ¿se acuerdan? En el diagrama de despliegue, donde en ese nodo ustedes han encapsulado varios componentes que pertenecen a esa área. Entonces, todos estos tipos de relaciones y de elementos que estamos hablando son utilizados dentro de lo que sería su representación. Entonces, seguimos hablando un poco más de lo que es un diagrama de componente. Entonces, representa un proceso o un dispositivo sobre lo que ustedes necesitan ir visualizando, ¿ya? En cada uno de los aspectos. ¿Alguna otra definición más para que lo lean, lo puedan entender y diferenciar de lo que es un diagrama de despliegue, por ejemplo, ¿no? Entonces, los nodos son elementos donde ejecutan cada uno de los componentes. Los componentes son elementos que participan en la ejecución del sistema. Los nodos representan el despliegue físico del componente. En cambio, los componentes representan el empaquetamiento físico de los elementos lógicos. Entonces, estamos hablando aquí de que estos elementos justamente son los que corresponden al área de la implementación, ¿ya? A veces, fíjense, este es uno de los primeros modelos que se podía apreciar a esta altura de lo que venía a ser el servidor, el sistema operativo, el servidor de lo que vendría a ser la misma aplicación. Entonces podemos ver prácticamente cómo se van interactuando y cómo se va trabajando bajo esa característica, ¿no? Entonces, bueno, en resumen, el diagrama de componente, el diagrama de componente es similar a lo que es un diagrama de clase, si quiere. Solo que yo lo veo aquí a nivel de componente. Pero yo me imagino aquí adentro, ¿qué tiene? Tiene su nombre, su atributo y tiene sus métodos, tal como ustedes lo conocen. Entonces, en este componente, el diagrama de componente, en este componente, que viene a ser un elemento físico de una clase que es una abstracción lógica, porque ustedes saben que estamos hablando del software, ¿no? Entonces, es la parte lógica donde vamos representando cada uno de ellos. Y si yo mirara, fíjense, si yo dijera, a ver, pero ¿qué tengo aquí dentro de este tipo de iteración? Entonces, yo puedo ver su diagrama de clase, que ustedes ya lo tienen, ¿no? En cada uno de ellos. Y yo puedo identificar cuáles son los tipos de características que tiene. Y yo puedo ver aquí cómo son los componentes que están relacionando en la búsqueda del producto, en lo que yo registro el pedido,
en la elaboración del contrato, en el control de deuda y en la búsqueda. O sea, ¿qué tenemos? Tenemos una lista de casos de uso. Por cada caso de uso estamos pasando distintos escenarios que son los flujos de trabajo desde captura de requisito hasta implementación, ¿no? Entonces, esto es lo que vamos a poder evidenciar y vamos a poder trabajar bajo este grado de característica para que ustedes puedan visualizarlo como está aquí en la imagen, ¿no? Como lo hemos podido apreciar, para que podamos llegar en este sector de implementación y en el otro sector. Entonces, volviendo a lo que ya estábamos citando, me gustaría que vayamos trabajando en este sector, ¿ya? Como van a tener más tiempo, jóvenes, hoy es miércoles, ¿no es cierto? Me gustaría que me traigan sus primeros modelitos para la siguiente clase, que la siguiente clase es el día lunes. No se olviden que el viernes son las elecciones, entonces no hay clase. Para el día lunes, por favor, esto. Entonces colocaremos aquí el nombrecito. Quiero verlo esto. Me traen sus artefactos. Vamos a ver cómo lo tienen para este lunes. Ya qué fecha es lunes, qué fecha estamos. Esa era nuestra última semana de clase, porque la siguiente semana ya viene a ser joven en su presentación, la última iteración. Ya entonces la semana del 11, del lunes 11, tenemos que terminar con estos artefactos. Entonces, para el lunes 11 de julio 2022, ¿ya? Ahí separadito. Entonces, me traen de su proyecto, obviamente, ¿no? Estamos hablando de su proyecto. Me traen el diagrama de componente del sistema del principal, ¿ya? Y me traen el diagrama de componente de un paquete, ¿no? De todos los paquetes. De uno de los paquetes, usted elija un paquete. Si quieren, pueden elegir el paquete más grande que tienen para visualizar todos los componentes que ustedes tengan, ¿ya? De tal manera que podamos evidenciar y visualizar esas características y poder ver, ¿ok? Entonces, para el lunes 11 de julio, no lo van a presentar en la plataforma, me lo van a visualizar aquí en clase, lo van a compartir, lo vamos a mirar para ver si estamos trabajando como debe ser, ¿no es cierto? Si estamos trabajando bajo ese escenario, si es el que ustedes esperan para tener la oportunidad entre las últimas clases de la siguiente semana, que vendríamos a validar ya los modelos y ver si estamos dentro de esas características e insistir un poco más en la organización de su documento, como se le entregó la tabla de contenido, para que todos puedan estar trabajando sobre el mismo escenario y poder complementar o completar, si quieren, todas las etapas necesarias que se tiene para poder realizar lo que dicen cada uno de estos flujos de trabajo hasta el flujo de trabajo de las pruebas. Entonces, ¿entienden esto? ¿Tienen ustedes libros de UML? Esto es una guía nada más, fíjense, una breve especificación. Amerita que lean, que puedan saber exactamente qué es un diagrama de componente, qué es un componente, qué escenario representa, cuáles son las características necesarias, porque un componente es similar a lo que es una clase, en un diagrama de clase, donde puedo visualizar su nombre, sus atributos y sus métodos, y así sucesivamente. ¿Ok? Bien, jóvenes, entonces no nos olvidemos, lunes 11 de julio, traemos este diagramita que va a ser parte, un solo diagrama de un módulo, de un modelo, de un subsistema, y cómo quedaría su diagrama de componente del sistema, siempre y cuando lean previamente lo que es un diagrama de componente en el libro de UML, para que puedan diseñar el artefacto sin dificultad. Pero por otro lado, también tienen que leer en el proceso unificado de desarrollo de software, que es otro libro, donde
buscan ustedes el flujo de trabajo de la implementación y se lo empieza a diseñar, ¿ok? Entonces, de esa manera, jóvenes, quedamos con esa situación, con ese escenario que ustedes me tienen que presentar para el día lunes y podamos ir revisando los modelos, ¿no? De tal manera de que la tabla de contenido ya se ajuste, ya tengan el documento completado. Por otro lado, hay grupos que están muy atrasados en la parte del código. No se olviden que le queda 2 fines de semana para la presentación final de la última iteración. Entonces, organicen su tiempo, optimicen en todo caso, vean cómo lo van haciendo, vayan terminando las últimas iteraciones, vayan consumiendo los últimos casos de uso que tienen, porque no se olviden que aquí también tienen que trabajar con los reportes. Entonces, los reportes también deben ser generados, deben hacer algún tipo de filtro, algún criterio para poder ser utilizado, ¿ok? Bien, jóvenes, eso sería entonces la introducción acerca de lo que es la implementación. Si tienen alguna consulta de repente, por favor, pueden hacerla. ¿No hay ninguna? Una pregunta, ingeniero. ¿Sí? Para la parte final de los reportes, Ujú. no sé si ha sido definido ya como un paso a nivel de sistema, ¿no? A nivel de sistema de información que se pueda obtener o solamente se tiene que mostrar para poder implementar el método de descarga. Claro. Lo que pasa es que en la parte de los reportes, lo primero que ustedes tienen que hacer, obviamente, son los criterios de búsqueda, ¿no? Entonces, en ese criterio de búsqueda, ustedes acceden hacia la base de datos y eligen la tabla, ¿no es cierto? Es como decir tabla.atributo. Es como que yo diga, a ver, quiero ver el nombre del alumno, entonces alumno.nombre. Quiero ver la nota del alumno, entonces yo tengo que buscar la materia, el grupo, digamos, ¿no? Donde yo diga materia.sistema 1, por decir, ¿no? Y luego ya yo veo el grupo punto, el atributo que corresponde, ¿no? El ID, para que yo diga SC, por decir. Entonces, lo que estamos haciendo es acceder hacia la base de datos, elegir las tablas que deben ser visualizadas, pero es tabla.atributo, digamos. Filtramos, lo que hacemos es lo que se llama el get, el obtener, que la base de datos hacemos por 2 escenarios. Uno, para escribir, que significa guardar cuando insertan una tupla. El otro, donde empezamos a consultar, o sea, llegamos hacia la base de datos, a la tabla.atributo, si quieren. De ahí extraemos y eso es lo que llevamos a la interfaz. Entonces la interfaz, no se olviden que los reportes, cuando yo hablo es porque es un programa que se puede imprimir, o sea, fuera del lenguaje de programación, fuera de PHP. Si usted lo hace en PHP, mostrará en algún componente de lo que usted diseñó ahí en la interfaz. Pero un reporte es prácticamente otro software donde me permite imprimir hacia una impresora y me permite imprimir hacia la pantalla, me permite de repente exportar o importar la información que yo quisiera visualizar. Entonces, bajo este escenario, cada grupo ya tiene que saber en qué lo ha hecho. Algunos he visto que lo han hecho en PDF. Hay mucho software dedicado a este sector. Entonces, elijan ustedes en cuál, de tal manera que se pueda evidenciar lo que es el reporte. ¿Sí? Ya, ingeniero, gracias. Bien, jóvenes, entonces, por favor, hagamos los modelos y completemos el documento. Si alguien tiene duda, como se acuerdan, hemos recomendado en la anterior clase qué es lo que deben modificar. Entonces, no lo dejemos para el otro fin de semana porque de seguro se les va a saturar toda su materia, ¿sí? Y me lo van a presentar a media su documento y a media su software. Aprovechen estos días el tiempo para que vayan también finalizando, ¿no? Con todas las actividades que tienen y sobre todo lo que aquí estamos ya en la última etapa final de lo que es el proyecto, ¿sí? Acá quedamos entonces. Hasta luego, jóvenes.